A estudiar esta mañana. La razón es que la situación del apóstol Pablo aquí en esta segunda carta ya había empeorado porque él estaba preso en Roma. Él continuaba preso en Roma y había tenido un juicio anterior y en este juicio la verdad es que se había decretado en cierta manera su muerte. Así que solamente esperando la muerte por orden del emperador romano, Pablo continuaba aquí prisionero. Así que, ¿qué indica esto? Pablo ya no tenía planes para la iglesia, planes futuros para la iglesia. Lo otro, el apóstol Pablo no tenía ninguna esperanza del hombre de poder ser libre. Así que en esto Pablo se había resignado a la muerte. Ya Pablo ya estaba entregado completamente a una inevitable sentencia de muerte. Así que en ese contexto Pablo escribe esta carta a Timoteo, esta segunda carta a Timoteo. Y lo que vemos en esta carta es que su resistencia espiritual obviamente no había cambiado. ¿Por qué razón? Porque su enfoque no estaba en lo terrenal, su enfoque ¿dónde estaba? En lo celestial, en lo espiritual. Y eso es muy digno de destacar, porque la fe del apóstol Pablo estaba aquí en este tiempo, que estaba preso, estaba siendo sometida a prueba, y una prueba muy, muy, muy difícil. Así que en esta carta también nosotros vamos a ver algunos tonos de carácter emocional en donde Pablo habla de su corazón a Timoteo, su hijo, él lo llama su hijo en la fe. Así que otro punto importante que afecta mucho a Pablo aquí es justamente que todos los compañeros de milicia lo habían abandonado, lo habían dejado solo. El que permanecía al lado de él era solamente Lucas, el doctor Lucas. Así que estaba siempre Lucas ahí para ayudarlo, asistirlo en lo que podía también. Ahora, en esta carta también nosotros vamos a ver que la preocupación de Pablo no era solo por sí mismo, sino que siempre la preocupación fue siempre por Timoteo, para que Timoteo tuviera éxito en el ministerio en el cual el Señor le había encomendado. Entonces vemos que la primera carta anima a Timoteo, la segunda carta también anima y exhorta y reprende en cierta manera a Timoteo. ¿A qué? A que Timoteo permaneciera fiel. Y eso es muy importante poder destacar. Una de las características que nosotros podemos ver de Timoteo, como ya decía anoche, es que Timoteo era de carácter débil. Timoteo era de carácter débil. ¿Y por qué era de carácter débil? ¿Por qué Timoteo tenía esa esencia de ser de carácter débil? Porque fue criado por su abuela y por su mamá. Su padre no estaba presente. Entonces lo vemos, y lo que la abuela y la mamá le inculcaron a Timoteo fue el temor de Dios, pero la otra parte no fue muy efectiva en Timoteo. Lo criaron en un carácter débil. Y me llama la atención, pues estoy leyendo un libro que se llama Corazón Salvaje, ya no Corazón Valiente, sino Corazón Salvaje se llama. Es un libro que se los recomiendo que lo puedan tener y leer, porque es un libro que te enseña claramente y te da las perspectivas de la importancia y la influencia que el hombre ejerce especialmente en el hijo. Los que tienen hijos pueden asegurar, yo la verdad que tengo un nieto y me encanta y me gozo con mi nieto cuando lo puedo ver porque es bien machito mi guacho. Entonces, eso es importante poder verlo. Tengo puras hijas, bueno, espero que alguna de ellas siga ¿cómo se llama? El contagio de la primera hija, que se casó con un buen hombre. Mi hija mayor, que es como mi cuñada, se casó con un excelente hombre, buen hombre, un hombre que ama a Dios. ¿Cómo lo dejé ahí? Entonces, el punto es, para ir avanzando, es que la influencia de los padres es muy importante. ¿Por qué Timoteo fue de carácter débil? No sé si usted se ha fijado, por lo general siempre nosotros los hombres no tenemos ese carácter porque muchas veces nosotros estamos tan inmersos en otras cosas que no estamos claramente concentrados en el hogar, en la crianza de los hijos. La mamá tiene toda esa ventaja de criar a los hijos. Entonces, ¿se ha fijado usted, por ejemplo, que cuando un niño, un varoncito, tiende a caer, ¿no es cierto?, a caer,
de un peldaño, qué sé yo, a caer. ¿Qué hace la mamá? La mamá inmediatamente, pobrecito, mi guaguita, qué sé yo, etcétera, etcétera, y lo acurruca, qué sé yo. Y el papá, ¿cuál es la reacción del papá? La reacción normal del papá, déjalo para que aprenda, ¿sí o no? Y eso es criticado por la mamá. Eso es criticado, pero ¿cómo tan insensible? ¿Cómo tan aquí, tan acá con el niño, qué sé yo? Y uno que no tiene el carácter firme y uno que no tiene en cierta manera la convicción, dice, de verdad que soy muy insensible, de verdad. Entonces, críalo tú. Entonces, cuando le dice el papá a la mamá, hazlo tú, enséñale tú. La verdad que eso no es sano, no es bueno. Y eso es lo que pasó con Timoteo. Y lo vamos a ver su efecto aquí en el liderazgo que Timoteo tiene en la iglesia. Por eso Pablo, si tú te fijas bien en las dos cartas, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, enfócate en lo que es importante. Timoteo, mejora tu carácter. Timoteo, sé firme. Timoteo, retén la forma. Timoteo, esfuérzate. Timoteo, aquí. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba liderando una iglesia en donde lo que más había eran críticas y críticas destructivas y negativas hacia su persona. Y eso debilitó a Timoteo. Entonces, mirando aquí, claramente, el hombre tiene una responsabilidad. El hombre fue creado por Dios originalmente para aventurar, para ser desafiante, para poder ser explorador, para poder ir descubriendo. El hombre fue creado por Dios para guiar, para dirigir, para proteger. Eso es muy importante. Esas son las características que Dios le da al hombre. La mujer fue creada, ¿no es cierto?, para responder al cariño y la característica y el amor que el hombre le da. Así fuimos creados, pero hoy día los roles se han tergiversado, los roles han sido totalmente distintos. Por eso, si tú te fijas en esto, no es un patrón común, solamente quiero que usted piense en esto y quiero hacer una pincelada en esto, dar una pincelada en esto. Los homosexuales, todos los homosexuales, fíjense quién fue la figura predominante en su vida, en los primeros años de vida. ¿Quién fue? ¿Quién fue? La madre. ¿Y el padre? Entonces, algo para pensar y algo para ver, tomar nuestro rol como hombre y poder influenciar. Pablo, ¿qué está haciendo con Timoteo? No le está dando teorías, no le está dando ciertas cosas que él pueda tomar como puntos a seguir, no le está dando rudimentos, el plan A. Si tú, Timoteo, haces lo A y después lo B y después lo C, va a tener como resultado D, ¿me entiende? No le dice eso. Pablo influencia. ¿A quién influenciamos nosotros? Nosotros tenemos que influenciar ¿a quién? A los que están a nuestro alrededor. Dios te puso en un lugar, en un trabajo, en una familia, en un colegio, en una universidad, en un lugar. ¿Qué tienes que hacer tú? Influencia. Influencia. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás haciendo influencia? Espiritual me refiero. Porque nosotros tenemos la verdad. Entonces eso es lo que Pablo está enseñando, va a reforzar aquí claramente en Timoteo, que él tenga éxito en el ministerio. Como ya decía, Timoteo era tímido. Número 2, lo que no le favorecía a Timoteo era que padecía en cierta manera siempre de molestias físicas. Siempre Timoteo estaba predispuesto a que otras personas se aprovecharan de él. Era vulnerable. No tenía carácter, no tenía convicción, por lo que ya le acabo de mencionar. Timoteo no tenía autoridad, si bien es cierto era líder, pero le costaba esa parte de autoridad, de tener autoridad espiritual como pastor, como líder. Y es ahí donde donde Pablo lo mentorea y le refuerza estas características en él bíblicas en Timoteo. Así que esta carta es un mensaje de ánimo, pero también es una carta de despedida de un hombre que sabe que su muerte se acerca. Entonces, y lo otro punto importante que Pablo va a resaltar en esta segunda carta es que a la iglesia donde Timoteo pastoreaba vinieron muchos gentiles, pero resulta que estos gentiles venían con muchas ideas de influencias, tales como, por ejemplo, habían dos grupos predominantes en la iglesia, el grupo de los judaizantes y el grupo también del gnosticismo. Y estos gentiles comenzaron a abrazar todo este tipo de cosas. Los judaizantes, ¿qué enseñaban? El legalismo. Los judaizantes enseñaban legalismo. Los judaizantes decían claramente que si el gentil
no había cumplido con los ritos mosaicos, con los ritos de la ley, con las tradiciones judías, entonces su fe en Cristo no estaba completa. Entonces, ¿qué hacían los gentiles nuevos creyentes? Abrazaban esa doctrina. El gnosticismo decía lo contrario. La verdad es que la carne y el espíritu son dos cosas distintas. Para que tú te acerques a Dios, tú tienes que prácticamente enclaustrarte, estar alejado del mundo, de lo mundano. ¿Me entiendes? Para que tú te puedas purificar y estar. Entonces, ¿qué hacía el gentil que no cachaba nada? Entonces, abrazaba la doctrina del gnosticismo. Entonces, Pablo le va a hablar aquí a Timoteo que la salvación es por gracia y no es por obra, claramente. Y le va a reforzar también en esa enseñanza. Lamentablemente, los romanos no habían tomado el cristianismo como parte del judaísmo, sino que los romanos o los judíos, porque los judíos eran respetados ante los romanos respetaban las tradiciones judías, pero cuando se abrió el cristianismo, los judíos, claramente los judaizantes, los líderes, hicieron esta separación. Los cristianos son herejes. Entonces, ¿qué hizo el pueblo romano? A los judíos los consideró como radicales, no se metieron con ellos, pero sí se metieron con los cristianos porque los judíos dijeron, estos son herejes. Y los romanos dijeron, entonces esto es una secta. Entonces, por esa razón, y ya vemos también que cuando se incendió Roma, Nerón le echó la culpa a los judíos, no, le echó la culpa a los cristianos, eso es historia. Entonces, comienza ahí claramente la desventaja para la iglesia que lideraba Timoteo. Entonces, ese es el contexto más o menos en que se escribió esta carta. Y Pablo refuerza a Timoteo. Entonces, comencemos a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Está la presentación. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Primera cosa que vemos aquí, Pablo se presenta claramente como autor de esta carta, con un tono autoritario. ¿Por qué creen? Porque los judíos y los gnósticos ponían en duda el apostolado de Pablo. Por eso Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo, para evitar toda habladuría. Por eso Pablo se presenta con un tono autoritario, porque su apostolado estaba puesto en duda, estaba en cuestionamiento. Entonces, Pablo dice, apóstol, pero no apóstol porque a mí se me ocurrió, apóstol de Jesucristo, y eso también tiene una connotación especial. ¿Cuál? Que Pablo va a enseñar aquí que su apostolado no fue por capricho personal, no fue por un deseo personal, porque yo quiero ser apóstol, entonces me voy a autodenominar apóstol. No, por llamado o por la voluntad de Dios. Es muy importante. Y esta primera presentación nos da una gran enseñanza. Esta primera presentación aquí resaltamos dos puntos importantes que debemos considerar en nuestra vida práctica. Número 1, tener una convicción personal que Dios nos llamó. Pablo dice, yo soy apóstol por Jesucristo, por la voluntad del Señor Jesucristo. De una manera práctica, Dios me llamó y tengo la convicción que Dios me hizo a mí un llamado personal. Y eso es algo que tú tienes que cuestionarte. Y eso es una convicción que tú tienes que tener, que Dios te llamó. ¿Por qué es importante entender que Dios me llamó? ¿Sabes por qué es importante? Porque en la vida vamos a tener muchos problemas, muchas dificultades, y lo único que nos va a sostener, lo único que nos va a mantener, lo único que nos va a fortalecer, lo único que nos va, o el único quien nos va a guiar, adivina quién va a ser, el que me llamó. ¿Y quién me llamó? El Señor. Pablo va a decir aquí, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. ¿Te fijas qué importante el llamado? Porque es lo único que te sostiene y te permite también poner tus ojos, tu corazón, ¿en quién? En el que te llamó, Dios, no en las personas. Eso es muy importante. Número 2, Pablo también con convicción clara dice, yo fui llamado por la voluntad de Dios. Entonces el creyente, el Hijo de Dios, primero debe tener esta convicción de ser llamado por Dios. Y lo segundo, debe estar consciente diariamente y seguro constantemente que tu llamado fue por la voluntad de Dios. Eso es muy importante entender. Si existen o si tú tienes claro estos dos puntos en tu vida, entonces eres verdadero hijo de Dios. Si no lo tienes claro, tienes que empezar a cuestionarte y tienes que empezar a buscar a Dios.
Y tienes que tener esa convicción, tienes que tener esa seguridad. Entonces, si tú encuentras que tienes, sí, la verdad es que yo estoy aquí porque la voluntad de Dios, pero seré hijo de Dios. Si tú estás inseguro en eso, entonces, ¿qué eres entonces? ¿No soy hijo de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No soy hijo de Dios, así de simple. Porque la Biblia siempre nos pone en este plano, o soy o no soy. ¿O hay algún término medio? ¿O que está ahí en el proceso? No, la Biblia dice textualmente, o eres o no eres. Entonces, ¿qué soy y por qué estoy acá? Entonces eres un religioso. Eres un religioso. ¿Y cómo me puedo dar cuenta que soy un religioso? Me gustaría mirar con ustedes rápidamente el fundamento, la base del ministerio, y en la cual nosotros como Capilla Calvario también creemos. La base, el fundamento del ministerio es que Dios nos constituyó, Dios nos llamó. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Me gustaría que pusieran mucha atención en este versículo y se sigue conmigo en la lectura. Mira lo que dice aquí Pablo a los Efesios. Dice, y el mismo, ¿quién? Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, o pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya, y ponga atención en esto, para que ya, o sea, aquí está la razón por qué el Señor instituyó apóstoles, pastores, profetas, etcétera, etcétera, con el fin que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento. ¿Para qué? Para que no les pase esto, para que no sean de esta manera, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero que pongamos atención aquí en el versículo 14. Pablo dice aquí a los Efesios que la razón de por qué el Señor instituyó y llamó a hombres para que no seamos, número 1, niños fluctuantes, número 2, llevados de todo viento de doctrina, número 3, llevado por la astucia, los artificios, las artimañas de los engañadores que solo quieren beneficios propios y usan para sus propios objetivos egoístas las personas. Por esa razón Pablo está diciendo aquí, entonces, ¿qué son entonces los que no son hijos de Dios? Los que no creen en Cristo Jesús, los que no tienen la convicción del llamado de Dios y número 2, no están seguros de que Dios los llamó. ¿Qué son entonces religiosos? Y un religioso es fluctuante, un religioso es fácil, es llevado por todo viento de doctrina, porque siempre está buscando, entre comillas, según su percepción, la algarabía, el mover del Espíritu Santo. Y fíjense que siempre cuando esas personas, los religiosos, ven cantidades de personas, se deslumbran y dice, ahí está el poder de Dios, pero no tienen idea, por ejemplo, lo que están enseñando. Son llevados por todo viento de doctrina, son llevados fácilmente de engañar, son vulnerables, no tienen convicción en sus vidas, son inestables. Son personas de doble ánimo. Y una persona de doble ánimo, ¿qué dice el libro de Santiago? Es inconstante, pero algunos caminos o en todo. En todo. Son las características de un hombre religioso. Entonces, por eso es importante tener claro el llamado de Dios en tu vida, la convicción. Por eso es importante que tú sepas que estás dentro de la voluntad de Dios, porque si no, eres simplemente un religioso. Un religioso no crece espiritualmente. Un religioso no crece. Un religioso siempre está aislado porque un religioso tiene en su mente la característica de que yo lo puedo hacer mejor o lo están haciendo mal, o este no es maduro, este es inmaduro, este aquí, este allá, y siempre tiene una percepción personal de lo que es. Ese es simplemente un religioso. Por no decir también, porque un religioso raya también, y por lo general siempre es legalista.
Entonces, el legalista siempre se considera estar a un nivel espiritual superior a los demás, al grupo. Jesucristo dijo, si tú quieres ser mayor, ¿qué dijo Jesucristo? Tienes que ser el siervo, ¿de quién? De todo. Imagínate. Entonces, el religioso por lo general no vive la libertad en Cristo, sino que siempre está viviendo para agradar y para que los demás tengan una buena opinión de él. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú no puedes ni debes ser así. La otra cosa, volviendo al tema principal, segunda de Timoteo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según, dice, según que la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Le dice, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Claramente aquí, Pablo está diciendo, yo soy llamado por Dios, para Dios, porque el Señor me dio libertad. El Señor me dio libertad y como el Señor me dio libertad, entonces el Señor me manda a predicar y a enseñar esa libertad. Y te mando, dice a Timoteo, que tú también prediques y enseñes esa libertad, claramente aquí. Entonces vemos aquí que Pablo luego se dirige a Timoteo como su hijo, como mi hijo amado, una expresión de cariño, de amistad, pero también es una expresión también de mentor. Si tú eres hijo de Dios, si tú tienes convicción de que eres hijo de Dios, si tú crees y piensas que estás llamado por la voluntad de Dios, entonces la siguiente pregunta, de acuerdo a lo que Pablo enseña aquí a Timoteo, ¿quién está por sobre ti? ¿Quién es tu mentor? ¿Quién es tu Pablo? Para hablar en términos más claros. ¿Quién es tu Pablo? Yo soy Timoteo, pero ¿quién es mi Pablo? ¿Quién está mentoreándome? ¿A quién le rindo cuenta? A lo mejor tú te consideras Pablo. Sí, la verdad sí, yo la verdad tengo mi madurez espiritual, me considero Pablo. Después la pregunta siguiente es, ¿y quién es tu Timoteo? Interesante. Interesante mirar a quién yo estoy guiando, enseñando, corrigiendo. Importante que nos hagamos esa pregunta. Tú puedes decir mi hijo, mi hija. No estamos hablando de eso, es una relación diferente. Estamos hablando en contexto de iglesia. Eso es importante, mirar y observar y ver y mirar a nuestro alrededor. Porque no somos ruedas sueltas, pertenecemos al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ha visto usted, por ejemplo, que dentro del cuerpo humano el hígado esté actuando fuera del cuerpo humano? No es hígado, es solo hígado muerto, no va a servir de nada. El hígado, para que funcione, ¿dónde tiene que estar inserto? Para que haga su función específica dentro del cuerpo humano. ¿Dónde tiene que estar inserto? En el lugar donde Dios lo puso. Y tiene que cumplir su función donde Dios lo puso. Pues si ese cuerpo está bien concertado y complementado por todos los miembros, ¿no es cierto?, de ese cuerpo que hacen funcionar, o todos los órganos que hacen funcionar ese cuerpo, si ese cuerpo no tiene cabeza, ¿funciona o no? Está muerto. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo espiritual? Cristo. Por tanto, si yo no estoy unido a Cristo, estoy muerto. Ese es el punto, y eso es lo que Pablo está llevando aquí a Timoteo, a que él pueda reflexionar, pueda pensar. Luego le dice Pablo a Timoteo aquí, versículo 2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Fíjate, lo llama como hijo, esa relación personal, pero también le dice Pablo aquí a Timoteo, gracia, misericordia. ¿Por qué creen que Pablo le menciona misericordia a Timoteo, si Timoteo es un pastor de la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque los pastores, porque los líderes de la iglesia, ¿qué es lo que necesitan? Misericordia. Porque vea el contexto, por eso era importante mirar el contexto. Timoteo estaba siendo criticado en la iglesia, sin misericordia. ¿Por quién estaba siendo criticado? Por los judíos. Timoteo tenía 30 años, los judíos para escuchar a alguien de 40 años para arriba. Y lo criticaban y lo hicieron pebre a Timoteo. Y Timoteo, lamentablemente, siempre las malas noticias llegan al oído, no son las buenas, sino las malas. ¿Y cómo se sintió Timoteo? Con su carácter débil, que ya la descripción la dimos anteriormente. Mal, los desanimó.
Por eso Pablo le dice, Timoteo, yo oro por ti para que la gracia de Dios sea sobre tu vida y también la misericordia. Conoce la misericordia, vive la misericordia y tú vivas en paz. Ese es el orden. Ese es el orden. Sigamos leyendo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3 y 4. Doy gracias, dice. Pablo dice a Timoteo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Doy gracias, dice. Doy gracias al Señor, a quien yo sirvo desde mis mayores, es decir, desde el comienzo, con limpia conciencia. A ver, ¿cómo con limpia conciencia? ¿Quién era Saulo de Tarso antes de conocer a Cristo, perseguidor de la iglesia? ¿Podía tener limpia conciencia? Sí. ¿Por qué? Porque lo hacía en ignorancia. Un religioso. Y él pensaba que la estaba haciendo bien, con limpia conciencia. Con limpia conciencia. Eso es muy importante entender. Una característica de un verdadero hijo de Dios es que es un hombre nuevo. Las cosas viejas pasaron. Si tu recuerdo, si tu pasado te pena y te condena, entonces no fuiste perdonado. Si hay algo todavía que te está arrastrando del pasado y no te deja vivir, entonces realmente, sí, Dios te perdonó, perfecto, perfecto, totalmente de acuerdo, Dios me perdonó, aleluya, gloria a Dios, te restauró. Se quedaron todos callados. ¿Te restauró? Una cosa es que Dios te perdona. Lo otro es que te restaure. El perdón es instantáneo. Me confieso, Dios me perdona. ¿La restauración es instantánea? La restauración va en medida en que tú pases tiempo a los pies de Cristo. Si no, no hay restauración. Importante. Por eso Pablo le dice aquí, mira, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar yo me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Otro punto importante en la amistad, en la relación de amistad, y lo que me gustaría a mí lograr en este grupo es que salgamos distintos a cómo hemos llegado. ¿En qué sentido? En que podamos tener relación, en que podamos conocernos más, en que podamos relacionar, en que podamos abrir nuestros corazones y podamos también hacer un compromiso de orar unos a otros. Que cuando lleguemos a Santiago, dentro de todas nuestras actividades, nos podamos llamar, oye, ¿cómo estás, hermano? Me dio gusto verte, ¿cómo te ha ido? ¿Qué sé yo? Que podamos fortalecer esa relación, porque eso es sano. Eso es muy sano. Entonces Pablo aquí nos está dando el ejemplo. Yo me acuerdo de ti, le dice, yo me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y Pablo oraba noche y día. ¿La oración será importante? La oración es nuestra arma poderosa, dice la Biblia. Es poderosa, es potente, para derribar toda altivez, para derribar todo argumento, para derribar toda cosa que es contra el nombre de Dios. Por eso la iglesia hoy día no tiene fuerza espiritualmente, a diferencia de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque la iglesia no echa mano a esta gran arma poderosa, la oración. La oración. Y eso es importante que nosotros podamos considerar también. Y Pablo aquí nos enseña día y noche, disciplina. Disciplina. Y esa labor nos corresponde a nosotros como hombres, disciplina. ¿Cuántas veces tú oras en el día? ¿O apartas un tiempo en tu quehacer diario, cotidiano, para orar? Y de acuerdo a ese análisis o a esa reflexión que tú haces o a ese pensamiento que tú das, ese reconocimiento, digamos, bueno, oro, no oro, entonces es la consecuencia de cómo estás tú espiritualmente hoy día. Eso es importante también mirar, porque esto es real. Pablo dice, yo oro por ti día y noche, deseando verte. Otro punto importante, deseando. Yo quiero tener tiempo contigo. Y cuando dice tener tiempo contigo, no es solamente para que conversemos de la palabra del Señor. Sí, es importante la palabra de Dios, pero también es tiempo que nos podamos tomar un café, conversar de la vida. ¿Por qué tenemos que ser tan rígidos? ¿Por qué tenemos que ser tan dogmáticos? ¿A quién le quiero ganar? ¿A quién le quiero mostrar mi espiritualidad? No me importa, a mí me gusta echar la talla, me encanta pasarlo bien, me encanta conversar de la vida, me encanta reírme, me encanta ver películas, me encanta reírme de tonteras, porque somos así. De repente, bueno, ustedes conocen mi familia, son puras mujeres. Y de repente llega Panchito a la casa y nos reímos de puras tonteras y la mujer nos dice, ustedes se ríen de puras tonteras. Sí, porque así somos los hombres.
o va, ¿no es cierto? Y nos reímos y vuela un pájaro y nos matamos de la risa, ahí estamos muertos de la risa, yo la gozo, la paso re bien. Lo echo de menos. Tenemos que provocarnos al amor. Nosotros, los hombres, provocarnos al amor, a la unidad, al compañerismo. Sigamos leyendo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Timoteo era un hombre realmente que amaba a Pablo. Cuando dice acordándome de tus lágrimas, era la emoción que sentía al ver a los hermanos. ¿Qué no sientes emoción cuando después de años tú no ves a una persona y después lo ves y te encuentras con él y tienes buenos recuerdos? ¿Que no te emocionas? Yo me emociono. Perdóneme, pero yo me emociono. Qué bueno verte, compadre, qué rico, buena onda. Porque eso es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Y si nos echamos de menos, entonces llamémonos por teléfono, whatsappiémonos. Hoy día tenemos tanta tecnología. Y este es un llamado de atención para todos nosotros, hermanos. Fíjate que hoy día nosotros tenemos tanta tecnología, ¿sí o no?, de comunicación, que lo que menos tenemos, y yo quiero hablar solo por este grupo, que lo que menos tenemos es comunicación entre nosotros, ¿sí o no? Vea el WhatsApp de los varones. En el WhatsApp de los varones, aleluya, gloria a Dios, está bien, yo no digo que está mal, está bien, sí, está bien. Pero en el WhatsApp de los varones ponemos, por ejemplo, hermano, ayúdenme a orar porque estoy pasando un tiempo difícil, estoy pasando una tentación. ¿Sabes por qué nosotros tenemos miedo de poder ser honestos en el WhatsApp de los varones? Porque hay un mal espíritu en esta congregación. ¿Sabes qué? No sé si será un espíritu, pero el espíritu del copucheo, del copuchenteo. ¿De verdad? Y eso genera desconfianza, tenemos que ser honestos. ¿Cómo podemos erradicar ese tipo de cosas? Yo me puse a pelear una vez, me puse a discutir con un pastor, pero esto queda aquí en confianza, porque un pastor tenía ¿cómo se llama esto? Tenía el cartel nuestro como que todos los de Bará son copuchentos. ¿Sabe qué, hermano? Se me salió el pastorado que Dios me puso, lo dejé al lado y lo increpé duramente. De verdad. Ahora yo no estoy diciendo que somos perfectos, no somos perfectos ni pretendemos serlo. Pero me gustaría y le pido a mi Señor que seamos hombres imperfectos, pero espirituales. Espirituales. Que busquemos a Dios de corazón. Que podamos nosotros apoyarnos espiritualmente unos a otros. ¿Tienes amigos tú en la iglesia? ¿Tienes amigos tú, amistades dentro de la iglesia? Amistades, pero de confianza. Amistades como, por ejemplo, tenemos nosotros una amistad grande en la Escritura. Una amistad que perduró en el tiempo. ¿Quiénes eran amigos? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Jonathan y? David. Vea la historia. Vea la historia. ¿Existe ese tipo de amistades dentro de la congregación? Tenemos que procurar. Tenemos que procurar. Yo estaba en un gran error, siempre le hablaba a Cristian, yo le decía, yo estaba en un gran error. Le decía a los hermanos. Yo decía, tenemos que ser amigos, tenemos que ser amigos. Cuando hablábamos en confianza, yo no tengo amigos. Me contradecía yo mismo. Está mal. Tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque ese es el ejército de Cristo, el ejército del Señor. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, yo estoy seguro que en ti también. La fe no fingida, una fe sincera. ¿Quién inculcó esa fe? La abuela y la mamá. Pero también, como decía anteriormente, lamentablemente no hicieron ese trabajo, porque faltaba la parte fundamental en un hombre, que la enseñanza de un hombre, de un mentor. Eso faltó. Pero la fe, el temor, se inculcó en el corazón de Timoteo. Otro punto importante aquí a pensar.
Pablo está diciendo, me acuerdo y siempre tengo presente, dice Pablo, de tu fe sincera, de tu fe sincera. Y recuerda de dónde viene esa fe viene de tu abuelita y de tu mamá. Y yo estoy, pero 100% seguro que esa fe, ese temor de Dios está en ti. Está dando un reporte a alguien desconocido, a alguien que no es de la familia, Pablo, de Timoteo, a Timoteo. ¿Quién puede dar testimonio de tu fe no fingida? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Puede decir tu esposa, tus hijos? ¿Puede decir la gente con quien te rodeas? Este es sincero, este es canuto, pero de los buenos. ¿Puede decir así? Eso es algo que nosotros tenemos que siempre ir mirando. Versículos 6 y 7. Por lo cual, y aquí viene la enseñanza, y aquí viene otra consecuencia del carácter débil de Timoteo. Por lo cual, dice, y mira cómo Pablo entra en los temas, no es confrontacional, sino que empieza a hablar algo importante muy cerca del corazón de Timoteo, como un amigo, como un mentor, como un padre que guía a su hijo, no como un padre que lo aporrea, no como un padre que lo patea, no como un padre que siempre lo está criticando y condenando, sino que lo está guiando. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el sentido? Que preste atención, ¿o no? Que preste atención. Y aquí Pablo dice, ¿sabes qué, Timoteo? Mira, una cosa más, yo te aconsejo. Y no le dice, te impongo y haz lo que yo te digo, porque eso es autoritarismo, ¿sí? Eso es algo así. ¿Sabes qué? Mira, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Uy, se la dijo. Se la cantó dura. ¿Cómo? Cuando le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía es debilidad. Le está diciendo a Timoteo, eres débil. Eso le está diciendo. Dios nos dio de poder, de amor. Y fíjate, le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Tú eres débil. Y no le lanzó la chorizada, ¿cierto? El pliego de malas cosas. Esto es lo que eres tú, ¿no? ¿Sabes cuál es tu problema? Eres débil. Y piensa en esto, Dios nos dio, y Pablo se respalda en la palabra de Dios, no es nada personal. Dios nos dio el espíritu de poder, número 2, de amor, número 3, dominio propio. ¿Qué provoca el Espíritu Santo? Pues está hablando del Espíritu Santo, ¿sí o no? En la vida del creyente. ¿Qué provoca el Espíritu Santo entonces en la vida del creyente? Poder. ¿Qué provoca el Espíritu Santo en la vida del creyente? Amor. ¿Qué provoca el Espíritu Santo en la vida del creyente? Dominio propio. Dominio propio aquí, ¿sabes en qué relación está aquí? En disciplina. Disciplina. ¿Por qué Pablo le dice, te ruego que avives el fuego del don? Porque el fuego del don, Timoteo estaba desanimado. Timoteo perdió el fuego, o sea, perdió la pasión. El Espíritu Santo nos da poder. El Espíritu Santo nos da de su amor. ¿En qué se refleja el amor? ¿En que nos amamos unos a otros? Sí, pero más práctico. Más en profundidad. ¿En qué se refleja el amor? ¿Por qué Pablo le dice, te ruego que avives el fuego del don? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo en su vida? ¿Cuál es? El amor, ¿cierto? Que lleva una serie de cualidades, de características, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, que refleja nuestra relación con Dios. Se ve en nuestra relación, porque el amor de Dios se refleja en nuestra relación que yo tengo con Dios. Pero el amor de Dios en mi vida, ¿sabes también en qué se refleja? En los hábitos que yo tengo como cristiano. No soy el mismo. Cambiaron hábitos en mí. Ya estoy orando en la mañana antes de ir al trabajo. Eso es un hábito. Ya estoy leyendo mis devocionales en la mañana. Y si no lo alcanzo a leer porque me levanté tarde, pero en la micro, ya en el metro. O los que se transportan en auto en esos tiempitos, van escuchando no música, sino la palabra de Dios, se van nutriendo. Eso es un hábito, ¿no? Que antes no tenía y ahora lo tiene.
No alcanzaste, pero en el tiempo de colación estás leyendo un libro que te va a nutrir tu espíritu, te va a guiar. Ese es un hábito. Eso es producto del amor de Dios en su vida. Y cuando eso sucede, ¿sabe lo que sucede en forma innata y consecuente sin que te des cuenta? Tu relación con los demás, con tu prójimo, mejora mucho, hermano. Interesante. Cuando dice Pablo, te aconsejo que avives el fuego, porque ese es lo vital de un creyente en su vida práctica. Tenemos amor por Cristo, tenemos pasión y amor por la palabra de Dios, por estudiar en profundidad y disciplinadamente la palabra de Dios. Y número 3, tenemos amor por los creyentes, servimos a los creyentes y tenemos amor hacia los perdidos, hermano. Hermano, estamos fallando en algo. El fuego del don del Espíritu Santo en nuestras vidas no ha desaparecido, pero se está extinguiendo. Porque ya no tenemos amor. ¿Por qué? No tenemos amor por Cristo, no tenemos esa pasión por Cristo, esa misma pasión que teníamos antes cuando recién conocimos a Cristo. ¿Y en qué se ve eso? Se ve en que no tengo pasión ni amor por estudiar la palabra de Dios, somos inconstantes. Y si no tengo amor por estudiar por la palabra de Dios, no voy a servir en la iglesia con amor. No voy a servir, no lo voy a hacer. Y número 3, ¿voy a tener amor por los perdidos? No, porque esa es la secuencia. ¿Te fijas qué importante el consejo que Pablo le da a Timoteo? Te ruego que avives el fuego. ¿Será que el Espíritu Santo pueda quemar nuestro corazón y pueda darnos nuevamente esa pasión? Lo último que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Disciplina. Somos disciplinados. Comenzamos a ser disciplinados, haciendo cambios radicales en mi vida. La disciplina no viene por una reacción, no viene por un tema de que tengo que hacer, sino que la disciplina aquí está en contexto de obediencia. Cuando a ti en tu trabajo te dan una responsabilidad, no te preguntan qué piensas tú, qué opinas de esto. O cuando estás en el ejército, el capitán o el superior no te pregunta y te dice cuando te da una orden, soldado tanto, ¿qué piensa usted? ¿Usted cree? ¿Qué te dice el capitán? Haz lo que yo te mando. Y si el soldado dice, a ver, capitán, estamos en otros tiempos, en tiempos, la verdad, no de autoritarismo, sino, capitán, usted me estaba dando una orden, me permite que le aconseje, me permite que le pueda rebatir en esto, ¿qué te va a decir el capitán? Hace lo que te estoy mandando, sino castigado. Pues ese es el orden que Pablo nos está enseñando a Timoteo. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar y ver, disciplinarnos para buscar a Dios. ¿Se ha perdido la pasión en este tiempo por Dios en cada uno? Personalmente, yo creo que sí. Yo creo que sí. Se ha perdido esa pasión. ¿Y es bueno que se pierda esa pasión? No. No es bueno. Porque si seguimos en esa costumbre, el corazón se va a endurecer. Y va a llegar el punto en que el Espíritu de Dios, y esto es algo que tenemos que tener claro, el Espíritu de Dios, ¿qué va a hacer con nosotros? ¿Va a seguir insistiendo? Si el Espíritu de Dios, estamos todos de acuerdo que cuando uno, por ejemplo, no obedece y el Espíritu de Dios es constante en uno, sí, porque el Espíritu de Dios es constante. Pero estamos de acuerdo en esto, que si estamos en esa indisciplina, en esa desobediencia, ¿se alejará el Espíritu de Dios de uno? ¿Qué piensa usted? ¿O no? ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Se alejará? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Y usted se da cuenta o se va a dar cuenta cuando el Espíritu se aleje? Eso es lo terrible. Entonces, ¿qué le asegura a usted en este minuto?
Y les quiero hacer una pregunta y sean honestos para contestar si sabe o no sabe. Si no, no diga nada. Si sabe, asiente con la cabeza. ¿Usted cree que en este minuto usted, ahora, aquí, tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida? ¿Por qué? Primero, ¿tiene el Espíritu Santo? Ok. ¿Por qué está tan seguro que tiene el Espíritu Santo? Porque hay un deseo. ¿Perdón? Hay un deseo por buscar continuamente y tener una comunión con Él. Cuando existe ese deseo es porque no es algo que viene desde el interior, no es, este cuerpo es carnal, este cuerpo está ligado al pecado. Sin embargo, es el Espíritu el que pone ese deseo por tener una estrecha comunión con el Señor. Perfecto. ¿Alguien dice lo contrario o está de acuerdo? El apóstol Pablo dice en Efesios, tú lo mencionaste, cuando dice que si tú crees que fuiste sellados con el Espíritu Santo, por lo tanto un verdadero creyente puede pasar momentos de alto y bajo, pero momentos bajos, como los que tú estás aludiendo en la prédica, igual tiene el Espíritu Santo. Lo que pasa es que tienes que volver a activarte, por lo que le dice en la carta a Apocalipsis. Exacto. Has dejado el primer amor, o sea, Exacto. ponte la Esa pasión, ¿cierto? Claro. Exacto. Para hacerlo más práctica todavía. Está bien la respuesta, excelente la respuesta. Pero hacerlo más práctica, más aterrizado. ¿Alguno de ustedes, y no me diga nada, pero alguno de ustedes no tenía ganas de venir a este retiro? Yo tampoco. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y por qué estamos acá? A diferencia mía, el chinito podía faltar, yo no. Yo me podría excusar, tengo excusa. Porque hay algo en nuestro corazón, hermano, y ese es el punto que los quiero llevar. Hay algo en nuestro corazón que se llama el Espíritu Santo que nos amonesta. No nos deja quietos. Por eso Pablo dice, yo sirvo a mi Señor desde mi limpia conciencia. Pero ahora ya tengo el conocimiento. No puedo alejarme de Dios. Señor, no quiero. Pero ayúdame, Dios. ¿Por qué estoy así? Y es el Espíritu Santo que está golpeando la puerta de nuestro corazón, ¿sí o no? Él nos empuja. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Porque ¿quién nos trajo? El Espíritu Santo de Dios. Y eso es muestra de amor. Es muestra de amor. ¿Será que Él nos trajo y nos apartó porque Él quiere hablar con nosotros de manera personal? Sí, hermano, estoy completamente seguro de eso. Nos aparta. Y hay otros que están diciendo por ahí, como Pedro. ¿Se acuerda cuando el Señor toma a Pedro y lo aparta? Y Pedro, ven, caminemos, vayamos a un retiro los dos. Y venía Juan atrás. Y Pedro estaba más preocupado de lo que Juan podía decir, Señor, ¿y este? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa? Yo quiero tener tiempo contigo. Debemos considerarnos, hermanos, privilegiados de que Dios nos trajo a este lugar, porque Él quiere hablar con nosotros, con nuestro corazón. Pues el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida provoca eso, porque Él quiere encender esa llama de su Espíritu en nuestros corazones. Versículo 8, 1 Timoteo 1:8. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por tanto, Timoteo, no te avergüences. La debilidad, ¿sabe a qué te lleva? A separarte. La debilidad te lleva, ¿sabe a qué? A prestar más oído de lo que la gente dice, de lo que realmente Dios dice. ¿Por qué Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor? No te avergüences de mí que estoy preso. ¿Por qué? Una muestra de la debilidad de Timoteo es
que prestaba mucho oído a las críticas, a los cuestionamientos, de decir, oye, si Pablo está preso, entonces no es nada de los trigos muy limpio. Oye, pero ¿has pensado en esto? Si Pablo está preso, ha investigado más allá, y ahí quedaba Timoteo, como era débil y vulnerable de carácter, como decimos en buen chileno, agarraba todos los fierros calientes, pues escuchaba todo lo que le decían. ¿Y eso qué le provocó? Desánimo. ¿Qué me provoca a mí si yo escucho comentarios mal infundados, que no vienen de Dios, comentarios de otras personas, blasfemia y todo ese tipo de cosas? Si yo no estoy bien preparado en Cristo Jesús, ¿qué va a provocar en mí, hermanos? ¿Qué va a provocar? ¿Qué va a provocar? Debilidad, desilusión, mal humor, me va a sacar de la comunión. Por eso Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences. Cuando usted en su trabajo le dice, sí, pero toda la iglesia y todos los pastores son chantas y todos son ladrones y todos son aquí, ¿dicen alguna mentira? Ninguna mentira. Pero el cristiano que no está bien preparado lo va a voltear y le va a callar, se va a quedar callado, le va a dar vergüenza. Pero el cristiano lleno del Espíritu Santo, con pasión en su corazón, no va a tener vergüenza. Por eso Pablo le dice, no te avergüences, sigue adelante, no te avergüences. Si están hablando cosas malas de mí, que estoy preso, y estoy preso, recuerda Timoteo, estoy preso por la causa de Jesucristo, no porque me robé ninguna gallina, ni porque asalté a nadie, ni porque hice nada trucho. Estoy preso realmente por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y es más, Timoteo, esos habladurías que te provocan a ti tristeza, tómalo como aflicción por el Evangelio según el poder de Dios. Toma, ahí tiene. Fundamento. Fundamento. Por causa del Señor, toma eso. Cuando la gente te saque a relucir el pasado, si ahora estáis cristiano y antes cómo era, pero el Señor me cambió. ¿Qué te va a cambiar el Señor? No importa, eso no te debe a ti debilitar. Al contrario, te debe potenciar a buscar más de Dios y que su Espíritu Santo pueda hacer una obra a través de tu vida, porque eso les va a cerrar la boca. Tu conducta. Esa es la clave, hermanos, claramente, esa es la clave. Y ahí Pablo, desde el versículo 9 al versículo 11, al versículo 10, le hace un breve repaso de lo que es la salvación de Jesucristo. Pero el versículo 11, otra vez Pablo muestra que su convicción del cual, cuando dice del cual, está diciendo claramente, de todo este misterio que fue oculto en el Antiguo Testamento y que se nos reveló ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra del cual involucra a Pablo, dice, del cual yo ahora soy partícipe de este gran mover del Espíritu de Dios, algo maravilloso. Y dice, del cual fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Y eso también nos involucra a ti y a mí en el llamado de Dios, del cual, dentro de este misterio, de esta revelación que fue oculta en el Antiguo Testamento, del cual ahora el Señor me llamó a mí. ¿O estaba en tus planes participar en esta obra de Dios? Yo creo que no, Él nos llamó. Entonces tenemos que mirarlo con altura de mira, como un privilegio. Él me llamó, Él me constituyó, me hace predicador, apóstol. Apóstol significa uno que es enviado, y maestro. Le compete netamente a quién, a los líderes que enseñan la palabra de Dios. No es cualquier llamado. No te avergüences del Evangelio. Deja que Dios cumpla el plan que Él tiene en tu ministerio. Versículo 12 al 14. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, amor, que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en vosotros. Número 1, yo sé en quién he creído. ¿Sabes tú en quién has creído? ¿A quién has creído tú? ¿Tienes la convicción? Porque si es así, entonces eso te va a guardar. La salvación no es el resultado, y esto es muy importante entender, hermano, la salvación no es el resultado de creer ciertas doctrinas, aunque las doctrinas son muy importantes, pero debes entender esto, que el pecador es salvo, ¿por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos dio una garantía. ¿Cuál es la garantía? El Espíritu Santo de Dios.
importante detalle aquí. Lo otro que le dice Pablo aquí, retén la forma. Retén la forma. Cuando dice retén la forma, se está refiriendo claramente a un patrón, un proyecto, una manera. Aquí en esta iglesia nosotros enseñamos la Biblia de manera sistemática, libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Porque eso creemos que es lo que muestra el consejo de Dios a nuestra vida. Pues Pablo le dice también, retén la forma, esa es la forma. Sigue enseñando la palabra de Dios de esa manera. Ahora, el Espíritu Santo fue quien llamó a Timoteo. Y algo muy importante aquí, la forma de la enseñanza de la palabra de Dios es lo que creemos bíblicamente y hacemos en esta iglesia, porque creemos que el Espíritu Santo es quien hace la obra sobrenatural. ¿Qué obra hace el Espíritu Santo? Juan 16:13. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que le hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos revela. El Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos recuerda, el Espíritu Santo nos convence de pecado. O sea, todo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos procurar, ¿qué? Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, tan simple como eso, tan simple como eso. Versículo 15 al 18 y final. Ya sabes esto, dice a Timoteo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Interesante aquí que Pablo le dice a Timoteo, todos me abandonaron, Figelo y Hermógenes. Y no da detalles, pero lo abandonaron. Bonito cartel que les dejó aquí. Pero en la realidad, pero ¿por qué dice el Señor, tenga misericordia de la casa de Onesíforo? Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Cuando dice, muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Sabe usted que Onesíforo iba cárcel por cárcel en Roma, y Roma era grande, cárcel por cárcel buscando al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo tenía un cartel de hereje, de contradictor, de rebelde contra el imperio romano? Esa era la acusación. Entonces, cuando llegaba a la cárcel, tanto de Roma, y al apóstol Pablo no estaba ahí, ¿sabe lo que le hacían a Onesíforo? Lo agarraban y le sacaban la mugre. Los mismos gendarmes. También, los gendarmes, ¿cómo se llama? Republicanos. Los gendarmes republicanos tomaban a Onesíforo y ya ahora anda a buscar a otro lado. Cuando Pablo dice, no se avergonzó de mis cadenas, a eso se está refiriendo. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente. O sea, no decayó, no dijo, ya, ¿para qué va a seguir buscando a Pablo si al final yo la saco peor aquí de buscarlo? Solícitamente lo buscó hasta que lo encontró. Por eso dice, las palabras tienen sentido, el versículo 18. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Cuando un hermano en la iglesia tú no lo ves, lo buscas solícitamente como Onesíforo buscó a Pablo. Cuando un hermano cayó en desgracia en la iglesia del Señor, dentro del grupo del Señor, y tiene un cartel terrible en los medios eclesiásticos, ¿lo buscas con solicitud? ¿Preguntas por él? ¿O te desanimas en el primer mal comentario que este nunca fue creyente, la verdad es que mira, no perdáis tiempo en buscarlo, déjalo que el Señor lo busque,
El Señor busca sus ovejas. Ese es un comentario, la verdad, muy malo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, ser más espirituales y menos carnales. El Señor preguntó menos y amó más. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando nos rechacen y cierren la puerta, eso le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, ¿te acuerdas de la gran comisión? Si ustedes van y les cierran la puerta, bueno, límpiense los pies, salgan de ese lugar, pero hagan la pega. A eso nos llamó Dios. ¿Hay algún familiar al cual tú no pasas, no trazas palabras, no hablas palabras? Bueno, el Señor dice que tenemos que buscarlo solícitamente. ¿Cuesta? Uf. ¿Sabe por qué cuesta, hermano? Debemos ser honestos. ¿Sabe por qué cuesta? Cuesta porque prima nuestro orgullo. Pero si este hizo esto conmigo, ¿cómo lo voy a buscar yo? Si yo no tengo la culpa. ¿Acaso el Señor dice que si tú tienes la culpa o no tienes la culpa, tienes que tú buscarlo o tienes que esperar que llegue a ti? ¿Así dice el Señor? ¿Qué dice el Señor bíblicamente? En lo que dependa de vosotros. ¿Qué dice? ¿Estar en paz con alguno? Con todo. Pero a veces prima mucho más el orgullo. ¿Tienes lucha con el orgullo? ¿Tienes lucha con la soberbia? Pídale a Dios. Ayúdame en esto, Señor. Esto me está dañando, esto me está apartando, esto me está alejando de ti. Si ese fue el primer pecado que cometió Satanás, ¿o no? Importante. Para concluir entonces aquí, tres cosas importantes veo en este capítulo. Tres enseñanzas importantes. Número uno, tenemos que ser valientes y apasionados por el Señor y la obra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Valientes y apasionados por el Señor y por su obra. Número dos, considerar, asumir, padecer sufrimientos sin avergonzarse. ¿Por qué? Porque estamos siendo conformados a su imagen. Estamos siendo conformados a su imagen. Número tres, tenemos que ser leales espiritualmente. ¿A quién? A Dios. Él me llamó. Fiel a Él. Tengo que ser leal a Dios espiritualmente. Y eso, como consecuencia, nos va a traer lealtad, fidelidad. ¿Entre quién? Entre nosotros. Eso es. Que Dios les bendiga, hermanos. Oramos. Nos ponemos de pie. Oramos y damos gracias a Dios por su enseñanza. ¿Estamos bien en la hora? ¿Sí? Ok. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta enseñanza que tú nos has dado.